Antes de sumergirnos en esta historia que te hará cuestionar todo lo que sabes, tengo un pequeño favor que pedirte. Si te gusta este tipo de contenido, lleno de misterio, historia y curiosidades que te hacen pensar, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. ¿Sabías que más del 90% de quienes ven estos vídeos no están suscritos? Tu suscripción es gratis, no te cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando este espacio de pensamiento y cultura. Con tu apoyo, nos aseguramos de que no te pierdas nada de lo que viene. Gracias por ser parte de esta comunidad que no para de crecer. Ahora sí, prepárate para un viaje al pasado que va a descolocarte. Olvídate de lo que creías saber sobre los santos y prepárate para la primera gran revelación. Esto no es solo una historia, es una conspiración, una verdad oculta que ha permanecido enterrada durante siglos bajo capas de devoción y folclore. Vamos a desenterrar algo que muchos han preferido ignorar. El escándalo del Santo Vago, ¿un fraude en los campos de Madrid? ¿Alguna vez te has parado a pensar si las historias que te contaron de pequeño eran tan ciertas como parecían? ¿Y si uno de esos héroes, uno de esos ejemplos de santidad y trabajo, no fuera más que un elaborado engaño? Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora podría cambiar por completo tu percepción de una figura venerada por millones. Imagina que te dicen que San Isidro Labrador, el patrón de Madrid, la capital de España, el protector de todos los agricultores y labradores desde España hasta el último rincón de Hispanoamérica, ese hombre al que se le reza para que llueva y las cosechas sean abundantes. ¿Y si te digo que en realidad era un vago? Sí, has oído bien. Un santo que, según los registros históricos menos conocidos y los murmullos de aquellos que vivieron a su lado, prefería la comodidad de sus rezos a la dura labor del campo. Suena escandaloso, ¿verdad? Y lo es. A ti te han enseñado la imagen de un hombre piadoso, con los bueyes, el arado, sudando bajo el sol mientras la tierra bendecía sus esfuerzos. Pero, ¿qué pasaría si esa imagen fuera solo una fachada? Piensa en ello. ¿Cómo es posible que un labrador, que se ganaba la vida con sus manos y su espalda, fuera sistemáticamente acusado de llegar tarde al trabajo, día tras día? Los registros no mienten. Había quejas. Sus propios compañeros, que se deslomaban bajo el sol, lo veían y no entendían. Decían que San Isidro pasaba más tiempo dentro de la iglesia, de rodillas, o recorriendo varias iglesias para rezar, que empuñando el arado. Esto no es una acusación menor. En una época donde la subsistencia dependía directamente del esfuerzo físico, del sudor y la sangre derramada en la tierra, ¿cómo podía un hombre con esas costumbres ser considerado un modelo a seguir? ¿Es esta la imagen que tú tienes de un santo trabajador? ¿O hay algo profundamente retorcido, algo que no te han dicho sobre cómo, a pesar de sus ausencias, sus parcelas producían el doble que las demás? Ahora mismo, tu mente debe estar explotando con preguntas. ¿Cómo podía prosperar una parcela si su dueño no estaba allí, arando y sembrando? ¿Era la pereza de San Isidro una forma de ocultar algo más grande, algo inexplicable, o incluso algo siniestro? La historia oficial te cuenta la devoción de un hombre de fe, una devoción tan profunda que hacía milagros. Pero la realidad de aquellos que le rodeaban, la cruda verdad de los testimonios de sus propios vecinos, te pinta una imagen muy diferente. Ellos no veían un santo en el campo, veían a alguien que no cumplía con su parte, a alguien que parecía vivir de una forma misteriosa, ajena a las leyes del trabajo y la fatiga. ¿Estaban mintiendo esos vecinos, esos compañeros que lo denunciaban con frustración a su patrón? ¿O es que San Isidro tenía un secreto tan grande, tan perturbador, que desafía toda lógica y explicación, incluso para la ciencia moderna? Prepárate, porque lo que viene ahora te obligará a cuestionar si lo que creemos saber sobre San Isidro es solo una versión edulcorada para ocultar una verdad mucho más compleja y, quizá, mucho más incómoda. Te aseguro que la explicación a esta vagancia aparente te dejará sin palabras y te abrirá una nueva cadena de misterios que nadie se atrevió a explorar hasta ahora. La sorprendente verdad de sus inicios. ¿Un huérfano con conexiones ocultas? Así que, después de la controversia del capítulo anterior, la acusación de vago que pendía sobre San Isidro,
tu mente debe estar buscando una explicación. Y aquí viene la primera gran revelación, algo que te dejará boquiabierto. La respuesta a esa acusación no solo es impactante, sino que destruye por completo la idea de un Isidro indolente. San Isidro no solo no era un vago, sino que contaba con ayuda divina. ¿Puedes imaginarlo? Mientras otros labradores se agotaban bajo el sol, él, supuestamente, tenía aliados celestiales. Esto no es una invención moderna ni un cuento de hadas para niños. Estamos hablando de los relatos que se extendieron en su propia época, testimonios directos de aquellos que lo presenciaron. Los vecinos, hartos de ver cómo Isidro se escaqueaba para ir a misa y rezar en varias iglesias cada mañana, lo denunciaron a su patrón, don Juan de Vargas. Imagina la escena. El patrón, enfurecido, decide ir a comprobarlo por sí mismo. Se esconde, al acecho, esperando pillar a Isidro con las manos en los bolsillos, o lo que es peor, con las rodillas en una iglesia, mientras el trabajo en el campo se amontonaba. Pero lo que don Juan de Vargas vio ese día no solo lo dejó perplejo, sino que lo silenció. Lo que presenció fue algo que desafía cualquier lógica conocida, algo que te obligará a cuestionar tus propias creencias sobre lo posible y lo imposible. Observó, con sus propios ojos, como unos ángeles, sí, ángeles, o al menos así los describieron, ayudaban a Isidro. Estos seres luminosos, que parecían sacados de un sueño, conducían los bueyes en el arado, realizando el trabajo con una eficiencia sobrenatural, como si el campo se labrara solo. Cuando don Juan de Vargas, lleno de asombro y quizás de un miedo reverencial, se acercó, esos seres etéreos simplemente desaparecieron. Se desvanecieron como niebla al sol. Este milagro, esta visión, convenció al patrón de que Dios estaba, de verdad, con Isidro. No era pereza, era una conexión directa con lo divino. ¿Te atreverías a poner en duda la palabra de un testigo directo, incluso si lo que cuenta es tan extraordinario? Pero ahora, esa revelación nos arroja directamente a otra pregunta que te va a perseguir. Si Dios estaba pero tan claramente de su lado, si tenía ángeles arando sus campos, si era un canal tan puro de la gracia divina, porque su vida estuvo marcada por la pobreza, por la orfandad desde tan temprana edad y por la inestabilidad política de su tiempo? Piénsalo. Nació en Madrid hacia el año 1082, en una época turbulenta. En ese entonces, esa parte de la península ibérica estaba bajo el dominio de los musulmanes. ¿Puedes imaginar la incertidumbre de crecer en una tierra en disputa constante? 3 años después de su nacimiento, ese mismo territorio pasó a manos del monarca cristiano, Alfonso VI. Madrid, la ciudad donde nació y creció, sería un campo de batalla invisible, pasando alternativamente de manos cristianas a manos musulmanas a lo largo de los años, hasta que fue conquistada definitivamente por el rey cristiano Fernando II en el año 1162. Su nombre completo era Isidro de Merlo y Quintana. Sus padres, Pedro e Inés, eran agricultores, humildes, que trabajaban los campos para la poderosa familia Vargas. Una vida sencilla, anclada a la tierra, pero ¿sencilla en qué sentido? Isidro, del que se dice que era de muy baja estatura, pasó sus primeros años en el arrabal de San Andrés, justo a las afueras de las murallas de Madrid. Una zona vulnerable, expuesta a los vaivenes de la guerra y la pobreza. Y a los 10 años, una tragedia personal se sumó a la inestabilidad de su entorno, quedó huérfano. A partir de ese momento, su destino quedó sellado. Trabajó como jornalero al servicio de don Juan de Vargas, el mismo patrón que más tarde sería testigo de sus milagros. Hacia el año 1110, el emir musulmán Ali Yusuf desplegó sus ejércitos en un ataque contra los cristianos. Este conflicto, esta marea de violencia, obligó a la familia de Isidro a desplazarse, a huir a la localidad de Torrelaguna. ¿Lo ves? Una vida en constante movimiento, marcada por la pérdida, por la incertidumbre de la guerra y el exilio. Entonces, te lo pregunto de nuevo, y quiero que te detengas a reflexionar. ¿Acaso su fe, su conexión directa con lo divino, no le garantizaba una vida más fácil, más segura, más próspera? Porque la divinidad, si estaba tan de su lado, permitió que viviera una vida tan llena de privaciones y desafíos.
¿Hay alguna enseñanza oculta en esta aparente contradicción? ¿O la ayuda divina de San Isidro era, quizás, una carga tan grande como una bendición, una herramienta para un propósito mayor que la comodidad personal? Parece que la divinidad tenía planes mucho más grandes para él que la simple comodidad terrenal. No era cuestión de evitar el sufrimiento, sino de usarlo. Pero si ese era el caso, si Isidro era un conducto de un poder tan inmenso, ¿hasta qué punto se extendía ese poder? ¿Era capaz de controlar los elementos mismos, de transformar la realidad a voluntad, o había límites a lo que un santo podía hacer? La respuesta te sorprenderá. ¿Un mago o un profeta del agua? El misterio de los manantiales ocultos. Después de descubrir que la pereza de San Isidro era, en realidad, un trabajo celestial, la imagen de un humilde labrador empieza a desdibujarse. Pero la historia no termina ahí. De hecho, se vuelve aún más extraña, y te obligará a cuestionar los límites de lo que creemos posible. San Isidro es increíblemente famoso por su conexión con el agua. A menudo se le representa cerca de pozos, fuentes o manantiales que él mismo, supuestamente, hizo brotar de la tierra. Era un don divino que desafiaba las leyes de la naturaleza, una habilidad oculta transmitida por alguna estirpe ancestral, o simplemente una serie de coincidencias tan extraordinarias que rozaban lo milagroso. Imagínate esto, tú, un agricultor, dependiendo de la lluvia para alimentar a tu familia, viendo tus campos secos, tus animales sedientos. ¿No harías cualquier cosa por encontrar una gota de agua? Pues bien, la leyenda te dice que San Isidro podía encontrarla, o incluso, hacerla surgir donde no la había. Un hombre que, con una simple oración o un golpe en la tierra con su cayado, convertía la sequedad en vida. ¿Podría un simple labrador, sin estudios ni conocimientos geológicos, ser un zahorí de proporciones bíblicas? ¿O estamos ante algo más, algo que se acerca peligrosamente a la magia o a la profecía pura? Los relatos populares hablan de cómo su presencia traía la lluvia a los campos áridos, de cómo sus plegarias rompían las sequías más pertinaces. La gente acudía a él, desesperada, buscando esa gota de esperanza que él, y solo él, parecía capaz de invocar. Piensa en el poder que esto le confería. En una sociedad agraria, el control del agua es el control de la vida misma, del sustento, de la supervivencia. Este don, o esta habilidad, ¿era una bendición incondicional para todos, o venía con sus propias reglas y sus propios misterios? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Si San Isidro tenía tal poder sobre el agua, si era capaz de hacer llover a voluntad o de descubrir manantiales ocultos, ¿por qué la gente seguía sufriendo sequías devastadoras? ¿Por qué la península ibérica, una tierra tan a menudo azotada por la falta de lluvia, no se convirtió en un vergel inagotable bajo su influencia? ¿Acaso San Isidro elegía cuándo y dónde manifestar su poder, usándolo solo en casos específicos o para personas determinadas? Oh, y esto es aún más perturbador, ¿había límites a sus habilidades? ¿Un tipo de batería divina que se agotaba, o quizás un código de conducta celestial que le impedía interferir en el sufrimiento humano más allá de lo estrictamente necesario para un milagro puntual? Si de verdad podía controlar un recurso tan vital, si su oración era tan poderosa como para convocar la lluvia, ¿por qué no lo hizo para evitar hambrunas generalizadas? ¿Era su don más simbólico que practicó a gran escala? ¿O tal vez su intervención dependía de la fe de quienes le pedían, dejando a los que no creían lo suficiente a merced de su propio destino? Esto te lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza de los milagros. ¿Son herramientas para aliviar el sufrimiento masivo, o solo demostraciones puntuales para inspirar devoción, dejando al resto en la oscuridad? La posibilidad de que un hombre humilde poseyera un poder tan inmenso sobre la vida y la muerte a través del agua es asombrosa, pero también levanta una sombra de duda. ¿Qué tipo de relación tenía con este poder? ¿Lo dominaba él, o era él quien estaba al servicio de una fuerza mayor, sujeta a reglas que ni siquiera nosotros podemos comprender? Esta habilidad de traer el agua, ¿era solo una faceta de su carácter o la punta del iceberg de una serie de poderes aún más extraños? Esta conexión con los elementos nos plantea una pregunta clave sobre su verdadera naturaleza.
Pero la paradoja no termina aquí. Su generosidad era legendaria, casi insostenible para un hombre de su posición. Si vivía en la humildad, dependiendo del campo y de la caridad divina para el arado, como un hombre tan humilde, un simple jornalero, ¿podía permitirse ser tan caritativo? ¿De dónde sacaba tanto para dar a los pobres, para la iglesia, e incluso para su propia familia? ¿Tenía San Isidro una fuente de riqueza oculta, un secreto financiero que nadie más conocía, o es que sus milagros no solo afectaban a la tierra y el agua, sino que se extendían de forma inexplicable a los bienes materiales, multiplicando lo poco que poseía para alimentar a una multitud? Prepárate, porque lo que viene ahora te hará cuestionar la economía de los milagros. ¿El secreto de su riqueza escondida, un tesoro o un truco divino? Ya te hemos desvelado que San Isidro no era un vago, sino que tenía una conexión tan profunda con lo divino que los ángeles hacían su trabajo. Y hemos explorado la intrigante paradoja de su poder sobre el agua frente a las sequías que aún asolaban su tierra. Pero ahora, la historia da un giro aún más sorprendente, y te hará cuestionar la misma naturaleza de la economía y la abundancia. Porque, ¿cómo un hombre que vivía de su trabajo en el campo, un humilde jornalero cuyos ingresos eran, por definición, escasos, podía permitirse ser tan increíblemente generoso? El registro es claro, y te lo confirmo, el dinero que Isidro ganaba como labrador lo distribuía en 3 partes. Sí, has oído bien, 3 partes. Una para la iglesia, otra para los pobres y la tercera para su propia familia, es decir, para su esposa y su pequeño hijo. Piensa en esto por un momento. Un jornalero. En la Edad Media. Dividiendo sus ganancias de esa manera. Esto no cuadra, ¿verdad? ¿De dónde sacaba tanto para dar si su vida era de pobreza y trabajo manual? ¿Tenía San Isidro un tesoro escondido, un alijo secreto de monedas enterradas en algún lugar de los campos de Madrid? ¿O su generosidad era parte de un truco aún más sorprendente, una habilidad sobrenatural para generar riqueza de la nada? La explicación oficial, la que te contaron, es que era un hombre de fe inmensa. Pero la realidad es mucho más difícil de asimilar sin poner en duda lo que creías saber sobre las leyes físicas y económicas. Porque sus actos de caridad, esos que lo hicieron tan famoso, no eran simples donaciones, eran auténticos milagros de multiplicación. Imagina una escena: Isidro y su esposa, María Toribia, han preparado una sencilla sopa. Han estado repartiéndola entre los pobres y mendigos de la zona, una práctica común para almas caritativas. Se ha terminado. La olla está vacía, o eso creen. Entonces, aparece un hombre desventurado, un alma que se muere de hambre, pidiendo desesperadamente un poco de sopa. Isidro y María se entristecen profundamente, su corazón compasivo sufre al no poder ayudar. Pero Isidro, con una fe que desafía la lógica, le ruega a María que vaya a revisar. Ve, por si acaso, si queda un poco en el fondo de la olla, le dice. Y aquí viene lo asombroso, la sorpresa fue mayúscula cuando ella descubrió que la olla no solo no estaba vacía, sino que estaba llena de sopa recién preparada y caliente. ¿Te lo imaginas? De la nada. De la desesperación. Una olla que, hace segundos, estaba vacía, ahora desbordaba alimento. ¿Cómo explicar esto? ¿Un truco de manos? ¿Un juego de luces en una época sin electricidad? ¿O una intervención que desafía toda explicación material? Pero esto no es un caso aislado. Existe otro relato, igual de perturbador. Isidro fue invitado a un banquete, en una cofradía religiosa. Un evento importante, sin duda. Pero, como ya hemos visto, Isidro tenía sus propias reglas. Llegó tarde. Y no solo llegó tarde, sino que se presentó con 5 mendigos que estaban hambrientos. Puedes sentir la tensión en la sala, ¿verdad? La comida ya se había acabado. Imagina la vergüenza, el enfado de los cofrades. Uno de ellos, sin dudarlo, regañó duramente a Isidro. ¿Cómo se te ocurre llegar tarde y encima con invitados, cuando ya no queda nada de comer?, le reprochó. Pero Isidro, con una calma que te helaría la sangre, le respondió. Vayan a la cocina, les dijo con serenidad.
Vayan y vean si de verdad no queda nada. Lo que los cofrades vieron al entrar en la cocina los dejó pasmados. La cocina, supuestamente vacía, estaba llena de exquisitos manjares recién preparados. Y entonces, no les quedó más remedio que aceptar lo inexplicable. Comprobaron que Isidro era, de verdad, un hombre de Dios. Estos milagros de multiplicación de la comida son, sin duda, asombrosos. Te hacen dudar de lo que es real. Pero ahora viene la pregunta más incómoda. ¿Estos prodigios eran solo para los demás? Es decir, San Isidro y su familia vivían en la abundancia gracias a estos dones, comiendo manjares que aparecían de la nada cada vez que les apetecía. ¿O su propia vida, a pesar de su inmenso poder, seguía siendo de extrema humildad? Si podía llenar ollas y cocinas enteras, ¿por qué los registros nos dicen que María Toribia, su esposa, tuvo que ir a pedir caridad para comer en alguna ocasión? ¿Por qué la pobreza seguía acechando a su propio hogar? Esta contradicción te obliga a reflexionar. ¿Era San Isidro un mero canal para un poder que no podía usar para su propio beneficio? ¿O su humildad era una elección consciente, una prueba de que el poder divino no es para la comodidad personal, sino para el servicio y la demostración de la fe, incluso si eso significaba vivir en la escasez mientras otros se beneficiaban de sus dones? La generosidad de San Isidro era innegable, un acto puro de amor. Pero como acabamos de ver, a veces, sus acciones parecían desafiar no solo la lógica, sino incluso la responsabilidad más básica. ¿Cómo justificamos lo que te voy a contar a continuación? Prepárate, porque el siguiente milagro te hará cuestionar la cordura de este santo y te mostrará que su comportamiento a veces rozaba lo irresponsable. ¿Un santo antitecnología? El trigo desperdiciado y la cosecha milagrosa. ¿Has visto cómo San Isidro parecía desafiar las leyes de la economía con su generosidad inexplicable, multiplicando la comida de la nada? Pero ahora, prepárate para un milagro que te hará cuestionar su sentido común, o si su fe raya en la irresponsabilidad más absoluta. Es una historia que te hará debatir si lo que hizo fue un acto de santidad sublime o una locura a punto de costar un sustento vital. Imagina la escena conmigo. Es un día de invierno, frío y crudo. Las temperaturas son gélidas y el hambre aprieta en cada rincón. San Isidro, con su saco de trigo al hombro, se dirige al molino. Este trigo no es un capricho, es el sustento. Es la harina que alimentará a su familia, la base de su pan, su seguridad en esos meses duros. Es, en esencia, la vida misma en grano. El futuro de su hogar depende de ese saco. De repente, su mirada se detiene en algo que te partiría el alma. Unas pobres palomas, pequeñas y desvalidas, están acurrucadas en la rama de un árbol. No solo tienen frío, están a punto de morir de hambre. Las ves allí, débiles, tiritando, un reflejo de la dureza de la estación. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Seguirías tu camino, priorizando a tu familia, o intentarías salvar a unos animales que, a ojos de cualquiera, ya no tienen salvación? La respuesta de San Isidro te va a sorprender y, quizás, a molestar. Porque, sin dudarlo un solo instante, arrojó el trigo que llevaba. Todo el saco. Lo desparramó por el suelo, sacrificando el sustento de su familia para que esas palomas pudieran comer. Piensa en la magnitud de este gesto. ¿Es esto un acto de fe ciega, de una compasión tan radical que desafía toda lógica? ¿O es una irresponsabilidad tremenda? ¿Cómo puede ser santo alguien que desperdicia de esa manera su comida, el único recurso que tiene, en lo que parece un acto inútil de caridad? Te apuesto a que, si tú fueras su vecino, su compañero de trabajo, habrías reaccionado igual que la persona que lo presenció. Y no te equivocas. Un compañero, que iba pasando por allí y vio la escena, no pudo contener la burla. Se rió abiertamente de él, quizás con un matiz de indignación o de pena. Se mofó de Isidro por haber desperdiciado el trigo de esa forma tan insensata. ¿Quién en su sano juicio haría algo así? En una época donde cada grano valía oro, donde la escasez era una amenaza constante, este acto parecía un insulto a la prudencia, una burla a la supervivencia.
La reacción del compañero es perfectamente humana, la reacción lógica de cualquiera de nosotros. Pero aquí es donde la historia da su giro milagroso, la justificación divina que, al mismo tiempo, abre nuevas incógnitas. Porque cuando Isidro, ya sin su preciado saco, llegó al molino, ocurrió lo imposible. El saco, que había vaciado por completo para las palomas, estaba lleno de trigo de nuevo. Sí, como por arte de magia. Y no solo eso, la harina que produjo de ese trigo, que momentos antes no existía, fue nada menos que el doble de lo habitual. El doble de un saco que había vaciado voluntariamente. Esto no es solo un milagro, es un desafío directo a la física, a la economía, a todo lo que consideramos real. Este milagro es, sin duda, impresionante. Te deja perplejo, te hace dudar de la realidad. Pero ahora viene la pregunta incómoda, la que te hará reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fe de San Isidro. ¿Qué nos dice este evento sobre su relación con la providencia? ¿Acaso confiaba ciegamente en que Dios siempre repondría lo que él daba, sin importar lo imprudente que pareciera su acto? ¿Era consciente de que el milagro ocurriría, o fue un salto de fe en la oscuridad, esperando que la divinidad lo rescatara de las consecuencias de su aparente locura? ¿Fue este milagro una prueba, una especie de experimento divino para demostrar la fe inquebrantable de Isidro? ¿O había un plan más grande detrás de sus actos aparentemente imprudentes, una lección sobre la generosidad extrema que solo se revela cuando te arriesgas a perderlo todo? ¿Y si Dios intervenía de esta manera tan directa para reponer su trigo, por qué permitía que San Isidro y su familia vivieran una vida de humildad si podía generar abundancia con tanta facilidad? La fe de San Isidro parecía ser una fuerza imparable, capaz de desafiar la escasez y la lógica. Pero los momentos más oscuros de la vida de cualquier ser humano son aquellos que realmente ponen a prueba la fe. ¿Qué decir de la pérdida más terrible, la pérdida de un hijo? Si su fe era tan poderosa como para multiplicar el trigo de la nada, ¿podía la fe de San Isidro realmente desafiar la muerte misma y traer de vuelta a la vida a aquellos que ya habían partido? El siguiente capítulo te mostrará un milagro que te dejará sin aliento y te hará cuestionar los límites de lo que creemos posible. El misterio del niño desaparecido y las aguas incorruptas, ¿un engaño? Ya hemos viajado por las increíbles, y a veces ilógicas, hazañas de San Isidro, desde ángeles labrando la tierra hasta panes que se multiplican. Pero ahora, prepárate para la historia que toca la fibra más sensible, un relato de desesperación y un milagro que desafía todo entendimiento. Esta es la prueba definitiva de su poder, o quizá, la base de un engaño magistralmente tejido a lo largo de los siglos. Imagina la escena más desgarradora que un padre y una madre pueden vivir. Su hijo, su pequeño Jan, correteando inocentemente por el campo, lleno de la despreocupación de la niñez. Un instante de juego que se convierte en una pesadilla. Un paso en falso. Y de pronto, el horror. El pequeño Jan cae. Se precipita a un pozo, profundo, oscuro, y aparentemente sin fondo. El grito desesperado de un niño que se ahoga resuena en el aire, helando la sangre de San Isidro y María Toribia. Cada segundo es una eternidad, cada burbuja en el agua, una despedida. El terror, la impotencia, la certeza de la tragedia. ¿Qué harías tú en ese momento, cuando la vida de tu hijo pende de un hilo, o peor aún, ya parece perdida? En medio de ese caos de angustia, donde la lógica y la esperanza se desvanecen, San Isidro, con una fe que solo él parecía poseer, hizo lo único que podía, le pidió a Dios que rescatara al niño. Y aquí viene lo que te hará dudar de la mismísima realidad. Porque, en ese mismo instante, sin dilación, las aguas del pozo comenzaron a subir. Lentamente al principio, luego con una velocidad asombrosa, el nivel del agua se elevó, desafiando la gravedad, desafiando toda explicación científica. El pozo se convirtió en un ascensor líquido, trayendo al niño a la superficie. Subió, hasta que el pequeño Jan, empapado, pero milagrosamente sano y salvo, pudo ser rescatado por sus propios medios. ¿Puedes creerlo? Un niño ahogándose, y el agua misma se convierte en su salvadora,
obedeciendo una plegaria. Es una imagen poderosa, conmovedora, casi de cuento de hadas. Lo más asombroso es que este pozo no es solo parte de una leyenda. El pozo de San Isidro se puede ver en la actualidad. Existe. Está allí, en la Casa Museo de Madrid. Puedes visitarlo, mirarlo, tocar sus paredes y sentir la presencia de esta historia. Pero esto nos lleva a la pregunta incómoda, la que divide la fe de la razón, la que te hará cuestionar lo que realmente sucedió ese día. ¿Qué pruebas reales tenemos de que el agua subió por un milagro, por una intervención divina, y no por algún fenómeno natural, una crecida subterránea inesperada, o incluso una historia que, con el paso de los siglos, fue adornada y magnificada hasta convertirse en una leyenda inquebrantable? Piénsalo bien. Una historia contada y recontada. Un evento traumático. El deseo profundo de que un ser querido sea salvado. Podría ser que la desesperación del momento, la necesidad de esperanza y el posterior fervor religioso transformaran una coincidencia afortunada en un auténtico prodigio. El pozo está allí, sí. Pero, ¿es su existencia una prueba de que el agua se levantó sobrenaturalmente, o simplemente de que un niño cayó y fue rescatado, y la leyenda hizo el resto? Si este milagro es tan irrefutable como se dice, ¿por qué no hay más estudios geológicos o hidrológicos que intenten comprender un fenómeno tan anómalo? ¿Por qué la ciencia no se ha volcado en descifrar cómo un pozo puede comportarse de esa manera? Oh, y esta es la pregunta que te hará dudar de todo. ¿Es la incorruptibilidad de su cuerpo la única prueba irrefutable de su santidad, una prueba que se exhibe y se protege celosamente, precisamente porque no se puede explicar racionalmente? Si el milagro del pozo es tan evidente, ¿por qué necesitamos otra prueba tan extrema y misteriosa como un cuerpo que no se descompone? ¿Qué hay detrás de esa necesidad de un segundo milagro tan extremo? Desde la humildad de los campos, desde la miseria de un pozo, la influencia de San Isidro, según los relatos, creció de una forma completamente inexplicable, trascendiendo las barreras sociales y llegando a los escalones más altos del poder. Como un simple campesino, un humilde labrador sin fortuna ni título, se convirtió, de pronto, en el médico milagroso de la mismísima realeza, de los reyes y reinas de España. Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar la verdadera jerarquía del poder en la corte española de siglos pasados. ¿Un simple campesino o un asesor real oculto? Las curaciones de reyes. Hemos visto cómo San Isidro parecía desafiar las leyes de la física, la economía e incluso la muerte. Un labrador humilde que araba con ángeles, multiplicaba alimentos y hacía que las aguas respondieran a su llamada. Pero ahora, el misterio se profundiza y se traslada del campo a los más altos salones del poder. Prepárate para una revelación que te hará cuestionar la verdadera jerarquía de la influencia en la España de antaño. Imagínate esto, San Isidro, el humilde campesino que conocimos, ¿curando reyes? ¿Cómo es posible que un hombre sin linaje noble, sin formación médica reconocida, sin siquiera un lugar permanente en la corte, pudiera acceder a las cámaras privadas de la realeza enferma? ¿Es esto un indicio de un poder divino tan extraordinario que trascendía todas las barreras sociales y políticas? ¿O hay una influencia política oculta detrás de todo esto, un secreto que se ha mantenido celosamente guardado durante siglos para proteger la imagen de la monarquía? La pregunta es crucial. ¿Qué hacía un simple campesino en la corte real, y por qué los monarcas confiaban sus vidas a sus presuntas habilidades? Durante el glorioso siglo de oro español, un periodo de esplendor cultural y político, los reyes de España no solo conocían a San Isidro, sino que eran fervientes devotos suyos. No hablamos de una fe superficial, hablamos de una devoción tan profunda que se tradujo en acciones extraordinarias. ¿Por qué una monarquía tan poderosa, tan consciente de su imagen y su autoridad, pondría su salud, por ende, la estabilidad del reino, en manos de un santo campesino que vivió siglos antes? Los registros son claros y te muestran un patrón innegable. Por mucho tiempo, San Isidro fue el santo al que se encomendaban las reinas de España cuando caían gravemente enfermas. Piensa en la desesperación que debía sentir una reina,
con los mejores médicos de la corte sin poder hacer nada, y como, en su último aliento de esperanza, recurría a este labrador madrileño. No era una opción más, a menudo, era la última. Y lo más asombroso es que existen milagros de curación reales y documentados que se le atribuyen directamente. No son cuentos lejanos, sino eventos que impactaron directamente en la cúspide del poder. Se dice, y se mantuvo como verdad en los círculos de la corte, que San Isidro curó de calenturas al rey Felipe III. Sí, al mismísimo rey de España. Una enfermedad que, en aquella época, podía ser mortal, fue supuestamente disipada por la intercesión de un santo que ya llevaba siglos muerto. Pero la lista no termina ahí. También se le atribuye la curación de la reina doña Mariana de Neoburgo, esposa de Carlos II, conocida por sus frágiles condiciones de salud y sus intentos desesperados por concebir un heredero. Y la historia sigue con la sanación de la reina María Amalia de Sajonia, la esposa de Carlos III. Imagínate el impacto que debían tener estas curaciones en la corte. De repente, un humilde labrador del pasado se convertía en el salvador de la corona, un médico celestial más efectivo que cualquier médico real. Pero ahora viene la pregunta que te hará dudar de la narrativa oficial y te llevará a un terreno más turbio. Si San Isidro tenía el poder de curar a la realeza, ¿por qué no hay más registros de su intervención en las grandes plagas o enfermedades que asolaron a la población común? ¿Por qué no hay constancia de que salvara a miles de vidas de la peste que diezmaba ciudades enteras, o de la viruela que desfiguraba y mataba sin piedad? Si su poder era tan absoluto, ¿era su intervención selectiva, o solo se invocaba en casos de alta alcurnia, cuando la vida de un monarca estaba en juego? Esto te obliga a considerar una incómoda posibilidad. ¿Era la historia de San Isidro una herramienta de la monarquía para consolidar su poder y mostrar su conexión divina ante el pueblo? ¿O el poder de San Isidro, aunque real, estaba sujeto a unas reglas divinas que nosotros no comprendemos, donde la salvación de un rey tenía un peso diferente al de un campesino? ¿Era el acceso a su milagro un privilegio de clase, o simplemente los más poderosos eran los únicos con los recursos y la influencia para invocarlo y registrar sus efectos? Su influencia, aparentemente, no conocía límites, trascendiendo incluso la barrera de la vida y la muerte, y llegando a tocar a los más poderosos. Pero el mayor misterio de San Isidro, la prueba definitiva que aún hoy desafía toda explicación, no es lo que hizo en vida, ni siquiera sus curaciones reales. El enigma más grande, el que te dejará sin aliento y te hará cuestionar la propia mortalidad, es lo que ocurrió con su cuerpo después de la muerte. Prepárate, porque esta es la prueba final, y te hará dudar si todo lo que sabes sobre la descomposición humana es una farsa. El legado incorrupto, ¿mito o realidad científica? La pregunta final. Has viajado conmigo por los misterios de San Isidro, desde los ángeles labradores hasta las curaciones reales, pasando por el agua que asciende y los alimentos que se multiplican. Hemos desentrañado una serie de eventos que desafían la lógica, la ciencia y la razón. Pero ahora, llegamos al clímax de esta investigación, al enigma más grande, la pieza que lo ata todo y que, a su vez, lo rompe en 1000 pedazos. Prepárate, porque esta es la prueba definitiva, la que te obligará a elegir entre la fe inquebrantable o la fría lógica científica. El cuerpo de San Isidro, se dice, permanece incorrupto desde el siglo XII. Sí, has oído bien. Un cadáver que, a pesar de los siglos transcurridos desde su muerte, no ha sucumbido a la inexorable ley de la descomposición. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Es esto, de verdad, un milagro que desafía toda lógica científica, un acto sobrenatural que solo puede explicarse por la intervención divina? ¿O hay una explicación racional, una verdad incómoda que la historia oficial, la Iglesia o incluso la ciencia, nos han ocultado deliberadamente durante casi un milenio? La pregunta es crucial. ¿Qué nos dice la ciencia moderna sobre estos llamados cuerpos incorruptos? ¿Y por qué, en la era de la información, este misterio sigue sin resolverse de forma concluyente? Piensa en lo que esto implica. Un cuerpo humano, sin embalsamar, sin las técnicas de momificación conocidas, que desafía el tiempo, la humedad, los insectos, las bacterias.
La ciencia te dice que la descomposición es un proceso natural e inevitable. Los tejidos se degradan, los órganos se deshacen y el cuerpo regresa al polvo. Pero el de San Isidro, según los creyentes, es una excepción rotunda. Su historia termina, al menos en este plano terrenal, en el año 1172. Fue un 30 de noviembre cuando Isidro, según los relatos, murió santamente. Un final piadoso para una vida de milagros y devoción. Pero la verdadera leyenda de su cuerpo comenzó mucho después. Fue el 15 de mayo del año 1213, casi medio siglo después de su fallecimiento, cuando el rey Alfonso VIII, en un acto de profunda fe y reverencia, ordenó trasladar su cuerpo, ya supuestamente incorrupto, a una capilla construida en su honor en el mismo arrabal de San Andrés donde Isidro había pasado su juventud. Desde el siglo XV, este cuerpo se convirtió en un objeto de devoción aún mayor. Se comenzó a sacar en procesión por las calles de Madrid, no solo como un acto de fe, sino como una rogativa desesperada por la lluvia. Imagina a la gente, sufriendo la sequía, viendo pasar ese cuerpo venerado, implorando al cielo una gota de agua. Su cuerpo se convirtió en un símbolo de esperanza, de la capacidad de suplicar a lo divino. Se le construyó una ermita cerca del río Manzanares, en la famosa pradera de San Isidro, un lugar de peregrinación y devoción que persiste hasta el día de hoy. Pero volvamos a la pregunta central, la que te incomoda, la que te carcome la mente. Si su cuerpo está incorrupto, si es la prueba más palpable de su santidad, ¿por qué no se realizan estudios científicos exhaustivos que confirmen o desmientan este prodigio de una vez por todas? ¿Por qué se ha evitado una investigación profunda, con las tecnologías actuales, que podría dar una respuesta definitiva a un enigma de casi 900 años? ¿Acaso hay algo que temer? ¿Miedo a desmentir un milagro que ha sostenido la fe de millones, o a revelar una verdad que podría sacudir los cimientos de una creencia arraigada? Piensa en las implicaciones que tendría para la ciencia y para la fe si se demostrara la verdad detrás de este asombroso fenómeno. Si la ciencia pudiera explicarlo, si se descubrieran procesos naturales o técnicas antiguas de conservación desconocidas hasta ahora, ¿qué pasaría con la idea de lo milagroso? ¿Se desvanecería la fe, o se adaptaría para comprender que los caminos de lo divino son aún más complejos de lo que imaginamos? Y si, por el contrario, los estudios científicos no encontraran ninguna explicación lógica, si el cuerpo de San Isidro desafiara todos los conocimientos de la biología y la química, ¿qué implicaría eso para nuestra comprensión del universo, de la vida, y de lo que hay más allá? Estaríamos ante una prueba irrefutable de la existencia de lo sobrenatural, algo que cambiaría para siempre el paradigma de la ciencia y la razón. Esta es la paradoja final, el nudo gordiano de la historia de San Isidro Labrador. Una historia que está llena de fe inquebrantable, de milagros asombrosos, y como hemos visto a lo largo de este viaje, de preguntas sin respuesta que te persiguen. Es posible que la verdad sobre este santo, ese humilde labrador con una vida tan extraordinaria, sea aún más sorprendente de lo que imaginamos, más allá de lo que las leyendas y la ciencia nos han dicho hasta ahora. La decisión de creer en el milagro, de aceptar lo inexplicable como un don divino, o de seguir buscando respuestas lógicas, de excavar más profundo en la historia y la ciencia, es tuya. El misterio de San Isidro Labrador sigue abierto, esperando que tú, con tu mente curiosa, decidas qué camino tomar. ¿Te atreves a seguir buscando, o te conformarás con la versión que te han contado? Si este tipo de historias, llenas de misterio, conspiración y verdades ocultas, te enganchan tanto como a nosotros, entonces asegúrate de suscribirte a este canal. Dale a la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Y si te ha gustado este viaje por la polémica vida de San Isidro, déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en los milagros o buscas la explicación científica? Queremos leer tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.